Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Muy bien, un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos profundamente, como lo hacemos siempre, su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Como nuestro fundamento, damos toda gloria y reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje. Sin embargo, no queremos entrar en más preámbulos. Iremos de inmediato al tema que hoy nos ocupa. Lo hemos titulado El legítimo bautismo, un mensaje de vida o muerte. Así es. Es un mensaje contundente para la humanidad. Distinguidos oyentes, pueblo del Señor, la humanidad se encuentra en una encrucijada espiritual. Hoy vengo ante ustedes con un mensaje que no es mío, no, sino del Dios Todopoderoso. Un mensaje que puede marcar la diferencia entre la vida eterna y la perdición. Y ese es el tema, como les he dicho, el legítimo bautismo. Sí, la pregunta que decide su destino eterno. La vamos a hacer. Permítanme comenzar con interrogantes que deberían estremecer el alma de cada persona que se considera cristiana. Por ejemplo, una de ellas: ¿cuán importante es para usted el perdón de Dios? Que si usted ha vivido su vida sin preocupaciones espirales, si considera que el bautismo sea realmente necesario y si se ha detenido verdaderamente a meditar en su necesidad de un Salvador, quizás usted fue bautizado siendo un bebé indefenso, incapaz de distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, tal vez ni siquiera lo recuerde, o posiblemente de adolescente o adulto decidió entregar su corazón a Cristo bajo la guía de algún ministro religioso. Pero ahora escuche con atención esta pregunta que literalmente decide su salvación. ¿Cree usted que ese bautismo es válido y aceptable ante los ojos del Dios Altísimo? Eso es una pregunta que es importantísima, que debemos evaluar, y usted va a sacar su propia conclusión a través de lo que le traigo hoy con este mensaje. Sí, esa no es una pregunta trivial ni religiosa, hermanos míos. Esta es una pregunta de vida o muerte, porque su propia salvación eterna depende de esa respuesta. Sí, hay un engaño universal que debemos exponer. Y para eso es este ministerio, para eso nació esta Radio Perspectiva Bíblica Mundial. La palabra de Dios es clara y contundente cuando declara allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, dice que engaña al mundo entero. Ahí está escrito, el mundo entero. Sí, hermano. Millones están engañados, millones de personas religiosas, yo diría que sinceras en su corazón, pero extraviadas en su práctica. Y eso es lamentable, muy lamentable. Fíjense ustedes que el doctor Rufus Jones, en su libro Las herejías de la iglesia, él afirma con valentía, y él dice allí, parafraseando un poco lo que él dice que si los seguidores de Jesucristo, oigan esto, que si los seguidores de Jesucristo lo hubieran puesto como modelo o ejemplo de su nuevo camino, y si realmente hubieran intentado poner su vida y enseñanzas como normas de la iglesia, pues el cristianismo habría sido algo totalmente diferente de lo que llegó a ser. Eso es una realidad. No es lo que nosotros vimos ahí en la Santa Escritura, es lo que vemos hoy en día con la cristiandad.
Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que la gran mayoría de lo que se practica hoy en nombre del cristianismo no se parece en nada, pero absolutamente en nada a lo que Jesucristo enseñó, a lo que practicó y lo que ordenó que se debía hacer. Así como lo estoy yendo, y lo que ordenó que se debía hacer, lo que ordenó. Porque ahí quien ordenó eso en las escrituras, todo lo que está establecido allí, no fue la monachita, no fue Cantinflas, no fue el creador de los cielos y la tierra. La cristiandad moderna se encuentra navegando en un mar de confusiones y divagaciones, alejada completamente de las enseñanzas originales de nuestro Salvador. Y hay que tomar medidas urgentes con esto, ¿sabes? El camino del reino es arrepentimiento y es obediencia. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, su mensaje fue claro y directo. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Solo registra el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso del 14 al 15. Ahora escuche bien. Para recibir el Espíritu Santo y ser verdaderos discípulos de Cristo es necesario, pare la oreja, necesario, en mayúscula, arrepentirse de los pecados y creer en su Evangelio. Pero hay algo más que muchos ministros modernos han ocultado deliberadamente. Sí, debemos poner nuestra buena voluntad para obedecer las leyes de ese reino, que son los 10 mandamientos. Así como lo está escuchando. Y ese siempre va a ser mi tema, porque ese es el epicentro de las escrituras. Los mandamientos de Dios es el trasunto del carácter y el pensamiento y lo que Dios ordena que debe hacer su criatura. Por eso que vemos ahí registrado en las escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 19, cuando un joven le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo el maestro? Sin rodeos le dijo, si quieres entrar en la vida, pues guarda los mandamientos. Búsquenlo allá en Mateo 19, verso 16 en adelante. Y allí procedió a mencionar específicamente los mandamientos de la ley de Dios vigente, Éxodo capítulo 20, todos. Y el apóstol Juan, el discípulo amado, fue aún más directo cuando declaró, bajo inspiración divina, que el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. ¿Lo escucharon? Dijo mentiroso, mentiroso. ¿Usted le gustaría, señor ministro del Evangelio, que cargue una Biblia para arriba y para abajo y esté enseñando una feligresía que le digan mentiroso? Bueno, esa es la palabra que Dios usa para describir a quien dice conocerle, pero no guarda sus mandamientos. ¿O usted va a refutar eso? Dígame. La razón de todo esto radica en conocer qué es pecado. Ese es el centro de esta situación, ¿sí? Porque la definición lo cambia todo. Muchos predicadores modernos han confundido a las masas acerca de lo que es el pecado, pero la Biblia es cristalina en su definición. Escúcheme bien, la Biblia dice, pecado es infracción de la ley. ¿Escuchó? Infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Eso no lo estoy inventando yo. Esa es la definición real de pecado. O sea, que el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. ¿De cuál ley? Lo acaba de decir el Señor en Mateo 19, de los 10 mandamientos. Así que, por lo tanto, cuando Pedro, el apóstol, declaró en el día de Pentecostés, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, lo registra Hechos capítulo 2, estaba diciendo que debíamos arrepentirnos de quebrantar la ley espiritual de Dios. Porque la ley espiritual, esos 10 mandamientos no tienen nada que ver con la ley ritual de ceremonias y sacrificios que está clavada en la cruz. Esa es la que está clavada en la cruz, no son los 10 mandamientos. Eso es lo que enseñan los ministros evangélicos domingueros. Lastimosamente eso es una realidad. El bautismo no es un ritual mágico, señores. No es un acto superficial. El bautismo representa nuestro pacto solemne con el Creador, mediante el cual aceptamos la sangre que derramó el Señor
como pago por nuestros pecados y la reconocemos y lo reconocemos como nuestro Señor, único y suficiente Salvador y Maestro, a quien desde ahora, con ese bautismo, entonces vamos a rendir obediencia. Esa palabrita tenemos que subrayarla, recalcarla, resaltarla, escribirla en letras mayúsculas, ponerlas así en el borde de la mesa de noche, prenderle una vela y todas las noches ver lo que dice obediencia, para ver si aprendemos. Sí, el fraude del bautismo infantil es algo demoníaco, así como lo estoy oyendo. Llegamos a una verdad que debe ser proclamada con toda claridad, sin temor ni vergüenza. El bautismo de niños es un fraude de proporciones gigantescas que no tiene fundamento bíblico alguno. ¿Y usted sabe por qué la Iglesia Católica bautiza niños? Si lee la Escritura se va a dar cuenta. Es para amarrar al incauto, para amarrar a la persona de ese niño que no tiene coeficiente para tomar decisiones. Y por supuesto amarra a la familia para que estén ahí, al pie de las ordenanzas corruptas de esa institución. Pero eso no fue lo que ordenó la Escritura. Permítame demostrarle por qué, con la autoridad de las Escrituras, por supuesto. Primero, Juan el Bautista no bautizaba niños. No, él bautizaba a adultos arrepentidos, porque uno para bautizarse necesita tener la conciencia de estar arrepentido, porque la Biblia dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso lo dice Marcos capítulo 1, verso 4. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los niños pequeños no pueden arrepentirse porque no han alcanzado la madurez o la edad de responsabilidad moral. Eso para empezar. Segundo, Jesús mismo fue bautizado de adulto, no como niño. Y él lo dijo, sigan que debíamos seguir sus pisadas. Él fue bautizado aproximadamente a los 30 años para cumplir lo que es justo, como lo dice Mateo 3:15. Ahora, si Cristo, siendo perfecto, intachable, fue bautizado como adulto, ¿con qué autoridad los hombres bautizan infantes o bebés? Respóndame eso. Analice. Tercero, la orden de Cristo es clara. Dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oigan esto, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la gran comisión. Eso está en el final del libro de Mateo, capítulo 28. Ahora, notemos que allí en ese texto hay 3 etapas sucesivas. Dice, hagan discípulos primero. Miren el orden correlativo. Bautícenlo después que hagan discípulos a los que llegan a ser discípulos. Y número 3, bueno, me les enseñan a esos bautizados a guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que explica el texto. Y esa es la gran comisión cuando el Señor partió de este mundo una vez que resucitó. Estaba en el mar de Galilea cuando los reunió a los apóstoles para partir. Esa fue la gran comisión que dio. Sí, señores, estas condiciones están más allá del poder de cualquier niño para cumplirlas. Un bebé no puede ser discípulo, no puede entender el evangelio, no puede arrepentirse de su pecado y mucho menos hacer un pacto consciente con Dios. Y número 4, vemos que la palabra misma, bautizar, oiga bien, bautizar viene del griego baptizo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ahí la palabra original es baptizo, que significa meter, sumergir bajo el agua. Eso implica inmersión completa. Y la prueba lo vemos allá cuando Felipe, el diácono, autorizado por el Sanedrín, bautizaba al eunuco etíope. La Biblia dice, descendieron ambos al agua y luego subieron del agua. Eso lo dice Hechos capítulo 8. Ahora, el bautismo por aspersión, esa aspersión o rociamiento en la cabecita
a los bebés recién nacidos, no es un bautismo bíblico, eso es del diablo. Es una invención humana, una tradición que contradice completamente la palabra de Dios, una desviación total y corrupta. Entonces, la verdad que debemos declarar sin temor es eso. Llegamos al corazón de este mensaje y la verdad que debe resonar como trueno en los oídos de toda la cristiandad es que un sacerdote católico, óigame bien, un sacerdote católico o un ministro evangélico que se hace llamar pastor, que viola la ley de Dios flagrantemente, durante toda su vida lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha enseñado todo lo contrario a lo que Dios ha establecido en sus santos mandamientos. No tiene la autoridad ni la aprobación de parte de la majestad de los cielos. Cuando hablo de la majestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para efectuar un bautismo legítimo. No la tienen. Y se lo voy a demostrar. ¿Por qué digo esto con tanta firmeza? Bueno, porque la Biblia lo declara. Dios dice de los sacerdotes transgresores, porque un sacerdote, un pastor, un transgresor, dice lo siguiente. Dice en Ezequiel capítulo 22, de memoria me lo sé, sus sacerdotes quebraron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no han hecho diferencia, ni han distinguido entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Eso lo dice ¿qué? Lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26. ¿Entiende lo que esto significa? Dios está diciendo que estos dirigentes lo han profanado. Así como lo han escuchado, han contaminado su santuario. Están al margen de su verdad. Y la palabra es contundente cuando sigue declarando, por ejemplo en Juan, capítulo 9, y nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Está claro, está dando una determinación el apóstol Juan cuando dice que él está seguro que Dios oye, que Dios no oye a los pecadores, no los oye. ¿Qué son los pecadores? Dijimos que es pecado, transgresión de la ley. Entonces, si Juan, que es el apóstol amado, dice que Dios no oye a los pecadores, es decir, a los transgresores de su ley, si lo parafraseamos, dice que al que él escucha es aquellos que son temerosos de Dios porque hacen su voluntad. A estos sí los oye. Vayan a Juan 9:31. Pero también está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, que es increíble, dice que el que aparta, escuchen esto, señores, el que aparta esto que está aquí, que se llama su oído, para no oír la ley de Dios, hasta su oración es abominable. Entonces, ¿puede acaso entonces con esto que hemos examinado en las Escrituras, puede acaso un transgresor administrar el pacto solemne de Dios? Miren, señores, seamos conscientes. Sí, seamos conscientes. Piensen en esto con lógica espiritual. La Biblia declara que solo hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Óigame bien, óigame. Óigame, vaya a la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 5, dice, hay un solo Señor, no hay dos ni tres, hay uno solo. Hay una sola fe y hay un solo bautismo. ¿Está escuchando? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios aprueba solamente un solo bautismo. Entonces, si un ministro o sacerdote enseña, como por un lado lo están haciendo, que los 10 mandamientos fueron abolidos, que están clavados en la cruz, que el sábado, el cuarto mandamiento, fue cambiado al domingo, ese domingo que es del diablo, que podemos comer cualquier cosa contrario a lo que la ley de Dios ha establecido en Levíticos 11, que podemos adorar, venerar o dar culto de dulía o hiperdulía, con esos nombrecitos preciosos que le pone la Iglesia Católica para disfrazar que detrás de eso lo que hay es idolatría a imágenes
contrariando el segundo mandamiento de la ley de Dios, pues ese hombre, porque hay que decirle hombre, no se le puede decir sacerdote, sacerdote del diablo, está en transgresión continuada y rancia de la ley de Dios. Y la Biblia dice claramente, vuelvo a decir la Biblia, primera de Juan 3:4, cualquiera que comete pecado, es decir, que traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora pregunto con toda la autoridad de la Escritura, ¿creen ustedes que estos sátrapas dirigentes que viven en rebeldía contra los mandamientos de Dios cuentan con la aprobación y tienen los credenciales del cielo para impartir ese bautismo genuino del que habló y impartió, enseñó y autorizó Jesús que se hiciera? Esa es una pregunta importante que usted tiene que respondérmela como ministro sacerdote. Usted tiene que darle vergüenza lo que ha venido haciendo durante toda su vida. Pues la respuesta es un no rotundo. Sigo diciendo lo que dice la Biblia, el Señor lo declara en maldición. ¿Sabe por qué? Vaya a Gálatas capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Quién lo dijo yo? Yo no lo estoy diciendo. Lo dice Gálatas 1:9, porque anatema significa maldición. Y eso es lo que allí el salmista fue aún más severo. Él dijo, el Señor dice que reprende a los soberbios, a los malditos que se desvían de sus mandamientos. Salmo 119, verso 21. Declara y decreta que el que se desvía de su mandamiento es un maldito. Así lo dice, no lo digo yo. Discúlpenme, señores, la palabra es dura, pero eso la está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque el simbolismo del bautismo es sagrado. El bautismo es mucho más que un ritual religioso. Hay que entender eso. Es la representación perfecta de lo que significó para la humanidad la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y esa es nuestra identificación con Él. Miren, cuando la persona ingresa en el agua y contiene el aliento, está simbolizando la muerte al pecado y reconoce con este la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, cuando la persona se le sumerge completamente bajo el agua, simboliza el entierro de la vida pasada. Y cuando sale del agua, que respira, representa la resurrección, una nueva vida en Cristo. Y reconoce con ese procedimiento la resurrección del Señor. ¿Acaso quieres tú una mejor representación de aceptar un pacto tan precioso a través del bautismo? ¿Ah? ¿Se puede reconocer algo superior a eso? Y Pablo lo explica magníficamente en el libro de Romanos, capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, por supuesto Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que representa la inmersión. A fin de que como Cristo resucitó al salir del agua, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Lo dice Romanos 6. Ahora, esto es tremendo. ¿Cómo es posible que los hombres hayan tratado de modificar este ordenamiento sagrado? Esto es tremendo, señor. Bautizando bebés inconscientes, rociando agua en lugar de sumergirlo y lo peor de todo, pretendiendo que pueden administrar este sacramento mientras menosprecian y pisotean los mandamientos de Dios. Señores, Cristo ordena el bautismo como entrada a su reino. ¿Ok? Cristo hizo del bautismo la entrada oficial en su reino espiritual. La circuncisión que hacían los judíos, eso ya no va para el baile. Eso quedó enterrado en la cruz o colgado en la cruz ahí. Por el pacto de la circuncisión, ahora es el bautismo. Y lo estableció como condición positiva e ineludible, a la cual debemos amoldarnos todos los que queremos ser reconocidos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad santa, perfecta
y eterna. Así que los que participan genuinamente de esta ceremonia sagrada, porque es un pacto que hacemos con Dios, declaramos públicamente, primero, que hemos renunciado al mundo y a sus caminos. Eso para empezar. Que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿No lo dice la Biblia? Bueno, con ese pacto nos hemos convertido en miembros de la familia real de Dios. Esa es la segunda. La tercera, que somos hijos e hijas, para las que son mujeres del Rey Celestial. Que estamos bajo un pacto solemne de vivir para el Señor exclusivamente. De que llevamos la señal de Dios, que es la obediencia a su santa ley. ¿Por qué? Porque él dice que su ley pasa a ser escrita en nuestro corazón y nuestra mente. Su ley, ¿ok? No está hablando de otra, sino su ley, la única que él escribió con su dedo, los 10 mandamientos. Dice que con eso reconocemos al Señor como nuestro creador y especialmente como nuestro salvador, guardando el sábado del séptimo día como lo estableció, porque ese es su sello eterno. Es el único mandamiento que lo reconoce a él como nuestro creador. Cuando quitas el sábado y pones el domingo, entonces tu creador es Roma. Entonces Roma que te salve. También que somos súbditos del reino de Cristo y, bueno, y que somos participantes de su naturaleza divina. Entonces, aquí viene lo mejor. ¿Qué debía hacer una persona que ha sido bautizada incorrectamente? Sí, porque eso es lo que usted ahorita se está preguntando. ¿Y qué hago? Sí, bueno, esto es fácil. Fácil. Y ahorita, y el tiempo está que se acaba. Ya el tiempo determinado para que se cierre la gracia está a punto de culminar. ¿Por qué lo sabemos? Porque las profecías se han cumplido correctamente y en orden correlativo como lo estableció el Señor en el libro de Mateo capítulo 24, Marcos 3 y Lucas 21. Lea para que vea en orden correlativo lo que queda es la persecución de la iglesia. O sea que esto está a punto ya de que se decrete la ley dominical para que venga la persecución de la iglesia. Entonces que usted tiene que tomar una decisión es ahorita. Entienda esto, distinguido oyente. Si usted fue bautizado siendo niño, recién nacido, bajo la administración de un sacerdote católico, corrupto, porque son corruptos, o si fue bautizado por alguien, llámese pastor, eso entre comillas, de una iglesia evangélica dominguera, que por supuesto no guarda los mandamientos de Dios, bueno, su bautismo no es válido. No es válido ante los ojos del Altísimo. Ya lo hemos visto. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer? Bueno, la respuesta es clara, debe buscar ser bautizado de acuerdo con la enseñanza bíblica por un ministro que camine en obediencia a la ley de Dios. Así como usted va a buscar la platica, a donde hay platica, a veces la va a buscar hasta Estados Unidos, va para Nueva, para donde usted vaya, busca la platica, bueno, busque la salvación a través de un ministro que camine en la obediencia a la ley de Dios para que lo bautice. No se engañe pensando que cualquier bautismo es válido. Recuerde las palabras de Cristo. El que creyere y, escuche esa I es condicionada, y fuere bautizado será salvo, pero el que no lo hiciere será condenado. No lo digo yo, lo dice Marcos 16. Vaya allá y léalo. Entonces el llamado es solemne, la invitación divina es solemne, hermanos, distinguidos oyentes. Los que son bautizados en el triple nombre, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el mismo portal de su vida cristiana declaran públicamente que han aceptado la invitación divina. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué invitación? El Señor da una invitación. En 2 Corintios capítulo 6 dice, salgan en medio de ellos y apártense de ellos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Entonces viene la condición, ¿no? Entonces yo los recibiré y seré para ustedes padre y ustedes serán mis hijos e hijas. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Señor Todopoderoso. Ahí está. Y en la misma epístola, 2 Corintios, capítulo 7, un capítulo más, dice, así que, afirmadamente lo está declarando, amados, puesto que tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, no en el temor al sacerdote o al ministro dominguero. El tiempo se agota, señores. En estos momentos solemnes de la historia humana,
Se está librando un juicio en el santuario celestial. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Se llama juicio preadvenimiento. Para todos aquellos que han abrazado el pacto del Señor y han sido bautizados como Dios manda. El que no ha sido bautizado como Dios manda no puede ser revisado en ese juicio. Y por ende, cuando el Señor diga consumado es, se perdió. Porque no fue revisado. Para que usted pueda ser revisado, usted tiene que haber sellado ese pacto leal y genuino, como Dios lo estableció, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y para que usted pueda ser revisado, entonces el Señor tiene que revisar el libro de la vida. Si usted aparece en el libro de la vida, bueno, usted va a ser revisado, ¿no?, en ese juicio. Y si usted no está allí, entonces usted no va para el baile, ¿oyó? Entonces queda poco tiempo y la decisión de bautizarse correctamente no debe postergarse un minuto más, hermano. Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, el legítimo, deben prestar atención porque Dios ha puesto su firma sobre ellos declarando que son sus hijos y sus hijas. Por eso Él dice, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué le dice criatura? Porque aún no son sus hijos. Después que los bautiza, entonces le da la potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Entienda eso. Estos hijos que son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos tres son los poderes infinitos y omnipresentes que reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Él, con el Señor. Están presentes en cada bautismo legítimo. La escritura no falla, señores. Concluyo este tema. Este es un mensaje de vida o de muerte. Amados, este no es un mensaje para tomarlo a la ligera. No es una cuestión de preferencia denominacional o de tradición familiar. Negativo. Es literalmente un asunto de vida eterna o de muerte eterna. Así que si usted ha sido engañado, si fue bautizado de niño sin tener conciencia ni fe, si fue bautizado por alguien que vive en transgresión de la ley de Dios, Dios en su misericordia le está llamando hoy a hacer las cosas correctamente. Ok, le queda poco tiempo. El bautismo legítimo no es opcional, no es una sugerencia, es un mandamiento de Jesucristo para todos los que desean ser salvos. Ahora, si usted se quiere perder, haga lo que le dé la gana. La Biblia dice, el que creyere, escúcheme esto, el que creyere, la mente, el lóbulo frontal, aquí, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, lo hemos dicho, será condenado. Marcos 16. Así que el Espíritu Santo pues puede abrirle sus ojos y su entendimiento. Que la verdad de la palabra de Dios penetre en su corazón. Que tenga el valor de salir de Babilonia, definitivamente. De abandonar las tradiciones putrefactas humanas que contradicen la Escritura. Y de someterse completamente al señorío de Jesucristo mediante su bautismo legítimo. O sea que la decisión es suya, pero las consecuencias van a ser eternas. Unos para vergüenza y confusión eterna, la muerte para el lago de fuego. Otros, pocos dicen que van a ser pocos los que heredarán la vida eterna. Así está escrito. Así que en los últimos días, cuando Cristo venga, serán idénticos a los de Noé. Y cuando Noé, sabemos que se salvó fue un remanente. La decisión es suya, Señor. Que Dios le bendiga y le guía a toda verdad. Y termino con un texto precioso. Dice que porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios nos está llamando. Hechos capítulo 2. Señores, con todo el placer de dirigirme a ustedes, les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Desde aquí, desde los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Para mí ha sido un agrado haberme dirigido con ustedes, a ustedes, y lo espero hacia un próximo encuentro. Que Dios les bendiga.
escuchado desde el púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.